Bueno, muchas gracias por la invitación a las sextas jornadas de cáncer de cabeza y cuello. Me toca hablar sobre las complicaciones de la cirugía transoral de tiroides y yo pertenezco al servicio de cirugía de cabeza y cuello del Hospital Austral de Buenos Aires, Argentina, y es un placer estar en esta jornada junto a ustedes. No tengo ningún conflicto de interés para declarar. Bueno, la cirugía transoral es llamada TOEDVA, es como lo van a encontrar en la bibliografía, es el abordaje vestibular endoscópico transoral para realizar la tiroidectomía. Vamos a hablar de los objetivos de esta charla. El primer objetivo es revisar las complicaciones de este tipo de cirugía y la evidencia. Después vamos a tratar de revisar las complicaciones más importantes y ver cómo podemos prevenirlas. Y luego vamos a charlar un poco sobre nuestra experiencia en nuestro hospital al momento. Dentro de las complicaciones de la cirugía transoral, podemos dividirlas en dos tipos. Por un lado tenemos las complicaciones relacionadas con la tiroidectomía, donde tenemos las clásicas como la lesión del nervio laringio recurrente y del nervio laringio superior, tanto temporaria como definitiva, el hipoparatiroidismo, también temporario y definitivo, el hematoma, el sangrado, la infección, la injuria de la tráquea y del esófago y, menos frecuentemente, de la arteria carótida. Todas estas complicaciones son similares, después vamos a revisar la bibliografía, a la técnica convencional. Y luego tenemos las complicaciones que podemos llamar relacionadas con la cirugía transoral, que estas son complicaciones que no se ven en la cirugía convencional, que tenemos la lesión del nervio mentoniano, donde el paciente va a referir una anestesia o hipoestesia en el mentón, la equimosis o los hematomas en la zona también del mentón, la perforación o la quemadura de la piel de la misma zona, el embolismo de dióxido de carbono y el enfisema, y otras más infrecuentes como la dehiscencia mucosa, una desviación de la comisura labial, y también alteraciones estéticas o funcionales del labio. Después tenemos la conversión, que no sé si llamarla como una complicación o como una mala elección quizás del paciente o algún tipo de problema anatómico que no se pudo resolver con la cirugía transoral, y otras que quizás todavía están por describirse. Para empezar a hablar, yo me formé en el Johns Hopkins Hospital en el 2019 junto al doctor Zufano y al doctor Russell. Ellos fueron mis mentores en este tipo de cirugía. Gracias a ellos y a su apoyo continuo, yo pude desarrollar la técnica en mi país. Y este fue el primer curso que yo hice, y luego este curso es el que dicté esta misma charla. Para empezar a hablar sobre este tipo de cirugía, primero tenemos que ubicarnos un poco en la historia de la cirugía transoral. Sabemos que en el 2008 se comenzó a hablar sobre los abordajes transorales que el doctor Witzel realizó en cadáveres y en chanchos, pero el abordaje era sublingual y tenía muchas lesiones de los nervios. Luego Whigham y colaboradores publican en el 2010 el primer abordaje sublingual, ya con una experiencia clínica, también con muchas lesiones de los nervios del piso de la boca. Fue en el 2011 donde Richmond describe el primer abordaje vestibular en cadáveres con algunas modificaciones, y después en el 2012 Nakajo también hace otra publicación. Pero fue recién en el 2016 donde Ankunan Uwom hace su primer publicación en el World Journal of Surgery
donde presenta sus primeros 60 casos realizados en humanos, donde él hace el reporte de su experiencia, y la gran modificación que él hace es la colocación de los trócales laterales más cerca de la comisura para no lesionar el nervio mentoniano, y ahí él describe la baja tasa de complicaciones de esta técnica. Luego de esta publicación, esta técnica con estas modificaciones se ha hecho popular en todos los continentes, y fue ahí donde empezó a tener más importancia y aparecer muchos cursos y muchas más publicaciones. Después de esto, en un trabajo multiinstitucional, cuyo primer autor es el Dr. Russell, publicado en el 2019, ya con 689 casos, podemos ver que las complicaciones específicas de esta técnica son bajas, con una P muy baja, y muestran que es una técnica segura. Luego aparecen publicadas cada vez más trabajos multiinstitucionales, la mayoría, donde muestran la seguridad de esta técnica. En este caso, comparan la cirugía tanto robótica como endoscópica y muestran que las complicaciones son bajas. En otro trabajo también de múltiples instituciones, donde hablan sobre las complicaciones y el tiempo quirúrgica y la curva de aprendizaje, muestra que las complicaciones, comparando un grupo de 56 pacientes con cirugía transoral versus un grupo de 746 pacientes con cirugía convencional, han sido muy bajas, con una P realmente poco significativa. Este trabajo, que también compara la convencional versus la transoral robótica, es un trabajo que nos muestra que las complicaciones también tienen una incidencia baja y que es una técnica segura. Este es un trabajo que a mí me gusta mucho, me parecía muy interesante para todo aquel que se va a ocupar de realizar esta técnica. Es un trabajo del Dr. Zhang, donde habla sobre las indicaciones, los beneficios y los riesgos de la cirugía transoral. Tiene un montón de tablas, un montón muy importantes, también su texto es muy rico. Creo que todo cirujano de cabeza y cuello que vaya a realizar esta cirugía lo tiene que tener cerca para ir repasando a medida que realiza estos primeros pasos en su cirugía transoral. Por ejemplo, la tabla 8 habla sobre cuando sucede un sangrado, cómo prevenirlo y cómo abordarlo. Y después en la tabla 14, que me parece la tabla más completa, es muy importante porque habla de cada complicación, cómo se produce esta complicación, el mecanismo y los tips como para evitarla o solucionarla. Esta tabla es bastante extensa, no deja de hablar de ningún tipo de complicación y es muy importante. Bueno, ahora vamos a tratar de resumir rápidamente y dar algunos tips para prevenir las complicaciones en la cirugía transoral. El primero que me voy a referir es a la injuria del nervio mentoniano. Para esto tenemos que tener en cuenta la anatomía de este nervio. Es importante saber que este nervio se divide en 3 ramas, realizar disecciones cadavéricas previo a la realización de esta técnica. Esta es una disección nuestra, realizada en nuestro servicio de anatomía del hospital, donde realizamos las disecciones y vemos la ubicación para tenerlo en cuenta durante la cirugía. Para evitar esta complicación que produce anestesia en el nivel de la zona del mentón, tenemos que saber la modificación que hizo Anu Wong, colocando los trócares en la forma más cercana a la comisura,
para tener ese triángulo de seguridad donde no hay lesión de los nervios y de sus ramas, del nervio y de sus ramas. O sea que esto es muy importante para tener en cuenta. Tenemos bibliografía para poder leer también sobre este tema. Entonces tenemos que colocar los trócares laterales, que son de 5 milímetros, a la altura de la comisura de la boca, lateral al diente canino. Esta sería la zona de colocación y esta sería una visualización del sector que produce anestesia en caso de mala colocación del trócar y generalmente posteriormente con el tiempo la anestesia, si uno hace esta lesión, perdura en esas zonas. Entonces, algunos tips para prevenir este tipo de lesión es tratar de no usar bisturí eléctrico en la disección, realizar una disección Roma, visualizar todo el tiempo la piel y, en nuestra experiencia, la colocación de trócares metálicos produce más índice de movilización y de recolocación con más posibilidad de lesionar al recolocar los trócares. Después, otra complicación que la refiere en sus charlas el doctor Moreno Llorente, yo realmente no la he tenido, pero bueno, está en la bibliografía empezando a aparecer, es la asimetría de la comisura, también probablemente por lesión de alguna rama del nervio facial terminal. Generalmente se ve cuando la paciente sonríe. Para evitar una complicación muy importante, que es la lesión del nervio recurrente o laringio inferior y del laringio superior, contamos con la posibilidad de usar en todo este tipo de cirugías un aparato que viene con un tubo de anestesia, con un monitor a nivel de las cuerdas vocales, que nosotros lo llamamos monitoreo del nervio recurrente. Hay distintas empresas que lo comercializan. Entonces, con este tipo de equipamiento ahora vamos a ver cómo podemos prevenir la lesión de estos nervios. Lo importante es visualizar el nervio en la entrada. Esta técnica es diferente a la técnica convencional, ya que comenzamos el abordaje de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces lo primero que vamos a encontrar de este nervio es la entrada. Tenemos que conocer la anatomía del nervio, tener entrenamiento obviamente en cirugía convencional para esto y conocer también nuestros elementos hemostáticos, nuestras piezas hemostáticas, porque transmiten calor, diferentes tipos de calor y diferentes milímetros de extensión, pero esto es muy importante para no lesionar. Con respecto a este tema, hay varios artículos donde hablan de la importancia del monitoreo del nervio, tanto en la cirugía robótica como en la cirugía transoral endoscópica, y cada vez están apareciendo más en la bibliografía. Este es el equipo de monitoreo de una de las empresas donde uno puede monitorear ambas cuerdas sin ningún problema. Y con respecto a la injuria, también se puede realizar con la transmisión de calor de estas pinzas, que son las pinzas que usamos para hacer hemostasia y para disecar. Tenemos que saber que las pinzas que usan el sistema armónico tienen una dispersión del calor de 2 milímetros y las pinzas que usan el sistema bipolar habitualmente de 1 milímetro. Con respecto al hipoparatiroidismo, también sabemos que las tasas de hipoparatiroidismo son similares a la cirugía convencional, que es fácil visualizar estas glándulas gracias a la magnificación que tenemos con la cirugía endoscópica, y al realizar la disección cráneo-caudal mejoramos también la prevención de lesionar las glándulas inferiores.
Algunos tips para evitar es mejorar la visualización con los equipos con mejor visualización como los 4K y también sabemos que es posible hacer la reimplantación de estas glándulas cuando las vemos desvascularizadas también en la cirugía transoral. Con respecto a las lesiones de la piel, tanto perforaciones como quemaduras, realmente nosotros no hemos tenido. Quizás esto lleva a que uno sea meticuloso en este tema, pero generalmente se producen en la colocación de los trócares, cuando usamos la aguja de Veress para realizar la hidrodisección, cuando usamos el hook, y también con las mismas pinzas que charlaba antes que transmiten calor. Generalmente una de sus dos ramas queda caliente y hay que tener cuidado cuando uno las acerca hacia la piel. Y la misma observación para las lesiones tanto de tráquea como de el esófago, para no producir quemaduras y perforación. Con respecto a la equimosis y el sangrado local, tenemos que tener en cuenta que el paciente no esté anticoagulado o antiagregado. Esta paciente había negado su antiagregación y por eso tuvo este posoperatorio. Todo se absorbió rápidamente, pero bueno, en el posoperatorio apareció así. También generalmente aparecen áreas de equimosis o de hematomas a nivel del mentón y del cuello. Todas se reabsorban rápidamente y con el tiempo vamos viendo que en nuestra curva de aprendizaje hemos disminuido estos hematomas y equimosis. Generalmente pensamos que la colocación del trocar de 10, que es el trocar que se usa en la parte central, sí tiene una parte que es más puntuda, puntiaguda. Si esto la rotamos, todo el tiempo nos va a estar apoyada y va a producir menos equimosis. Y también el uso del lápiz del neuroestimulador largo, que se va a través del trocar de 5, produce menos equimosis, ya que uno no tiene que estar punzando la piel para usar el lápiz corto tantas veces. En la actualidad, la mayoría de nuestros pacientes tienen este posoperatorio. Con respecto a las infecciones, bueno, esto es un punto súper controversial en toda la bibliografía. El doctor Fernández Rambier hizo un trabajo muy interesante, donde hizo un trabajo multiinstitucional mostrando la experiencia de esta cirugía con respecto a varios aspectos, entre ellos las infecciones. Tenemos que saber que hay muy pocas infecciones informadas, que no hay un tratamiento adoptado igual por todos los grupos de trabajo, o sea que hay diferentes profilaxis y diferentes tratamientos diferentes según cada autor. Sabemos que tenemos que usar algún antibiótico que cubra la flora de la boca. Nosotros, por ejemplo, usamos solamente una profilaxis durante la cirugía y no usamos posterior. Sí usamos unos buchis antisépticos antes y posterior a la cirugía. Tenemos que saber que los antibióticos que usemos tienen que obviamente cubrir la flora oral y el tema de los buches creo que es muy importante. Acá van a encontrar bastantes diferencias leyendo la bibliografía. Con respecto al enfisema y al embolismo por dióxido de carbono, es súper infrecuente. Hay que usar baja presión constante. Nunca usar insuflación mayor a 6 milímetros de mercurio y el flujo no más de 18 litros por minuto, incluso menor. Esto se produce cuando hay excesiva insuflación de la presión del dióxido de carbono o de la duración. El anestesista puede notar que está pasando algo, nos tiene que avisar, tenemos que hablar constantemente con el anestesista. Para evitar tanto flujo, nosotros generalmente damos unos puntos para traccionar la piel y tener menos duración y menos insuflación.
y todo el tiempo estar monitoreando que estos valores estén correctos y que no haya ningún problema. Hay un solo trabajo que reporta este tema. Con respecto al sangrado, tanto intra como postoperatorio, es menor que en la cirugía convencional, por lo menos en los reportes que tenemos hasta el momento. Creo porque tenemos mejor visualización de los vasos por la magnificación y también es importante que acá para poder ver tenemos que tener el campo limpio de sangre todo el tiempo. En caso de algún sangrado, lo primero que tenemos que mantener es la calma, usar la respiración, observar tranquilamente el área y muchas veces colabora comprimir la piel de afuera para presión y disminuir o bajar el sangrado y luego volver a intentar con los elementos hemostáticos y con buena aspiración realizar la hemostasia. Y si hay un sangrado importante va a ser una de las causas que nos lleve a la conversión. Con respecto a la dehiscencia o la mucosa, la realidad que es infrecuente, nosotros no la hemos visto todavía. Generalmente con buenos buches uno lo puede evitar con estos puntos bien hechos en la mucosa al cierre y generalmente es de resolución espontánea. Con respecto a las adhesiones o adherencias que produce este tipo de abordaje, tanto en el mentón como en el cuello, se ha solucionado dando algún punto, cerrando los músculos de la línea media, con una correcta disección en el plano subplastismal y se le pide al paciente que haga movimientos de elevar y bajar la cabeza en el postoperatorio y eso evita este tipo de adhesiones y también buenos masajes con cremas en el postoperatorio. Con respecto a la conversión a la cirugía abierta, la verdad tengo duda, insisto, si es una complicación. Generalmente se evita seleccionando bien el paciente. Si operamos una enfermedad de Graves, que sea de un tamaño chico y que esté controlado, y lo mismo con la tiroiditis, que es otra de las causas de conversión porque tiene muchas adherencias. Nosotros tuvimos un solo caso de conversión y era una tiroiditis. Y lo mismo con el sangrado que hablamos previamente. Los beneficios de hacer intubación nasal versus orotraqueal. Bueno, en los primeros trabajos se describía intubación nasal, pero se vio que había más lesiones de la narina, entonces la intubación orotraqueal reduce este tipo de lesiones y también nos permite, en caso que el tubo no capte bien en la zona del monitoreo del nervio recurrente, poder hacer alguna modificación en el movimiento del tubo y una cosa para agregar, no olvidarse de protección ocular, ya que vamos a estar trabajando y apoyando nuestras manos constantemente en dicha zona. Esta es nuestra experiencia, esta fue la primera experiencia inicial que presentamos en el 2020 en la Academia de Cirugía, que luego se publicó en la revista. Acá nosotros tuvimos nuestra mayor complicación, que se resolvió en todos los casos espontáneamente, fue la equimosis y el resto fueron muy bajas. En este momento ya llevamos operados, hace un par de días ya tenemos más casos, 40 pacientes, la mayoría del sexo femenino. La citología previa a la cirugía fue categoría 215, categoría 622, indeterminada 1. Se han hecho también operado 2 paratiroides por esta vía. El tiempo quirúrgico ha ido cambiando, ha sido un poquito más largo al principio, ahora estamos en tiempos quirúrgicos más cortos, pero también depende de la anatomía y del tipo de caso. Y como les decía, la equimosis es lo que hemos tenido más frecuentemente, tanto el hipoparatiroidismo, la paresia transitoria y la hiposensibilidad, todo ha resuelto. Con respecto a nuestras conclusiones, sabemos que la cirugía tiroidea es segura,
y que tiene bajas tasas de complicaciones en la actualidad, que la cirugía transoral está motivando complicaciones inusuales y nuevas o poco conocidas, que conocer cada punto o cada complicación nos hace evitar futuras complicaciones y que no deberíamos aceptar ninguna tasa alta de complicaciones si realizamos esta cirugía. Mis recomendaciones finales es ser metódico, conocer la anatomía, tener paciencia, conocer el instrumental que tenemos y cómo actúa cada instrumento y ser meticuloso. Bueno, muchas gracias. Este es nuestro país, Argentina, los esperamos. Este es nuestro hospital, el Hospital Universitario Austral, y esto es nuestro equipo quirúrgico que realiza la cirugía transoral. Muchas gracias y cualquier cosa, bueno, en la primera diapositiva o slide tienen mi email.